Vamos a dar inicio formal al Amén. programa de Voz de Alerta con la lectura de la palabra en el libro de Zacarías, su capítulo 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa pesada, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todo lo que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Amén. Gracias, Señor, por su santa y divina palabra. Ellas son espíritu y vida, Señor, cumplimiento profético de los tiempos que estamos viviendo. Sea usted añadiendo bendición a su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermano Noé, tenemos un contenido interesante para esta preciosa noche y el pueblo pues queremos que se mantenga ahí en la sintonía para que puedan también ser edificados, ya que estamos hablando, hermano Noé, de un tema que debe realmente provocar un mover, un despertar en nosotros, una preocupación para examinarnos cómo estamos andando, debido a que en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento, señales se están cumpliendo, muchas se han cumplido y Cristo viene a levantar a su pueblo. Amén. Debemos estar ojo visor, alerta y entendiendo las profecías que se han cumplido y las que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y a veces es de preocuparse porque uno ve cómo la persona, en vez de venir a acercarse a Dios y aferrarse cada día más y buscar a Dios, se están alejando de Dios, se están alejando de la palabra, se están alejando. Y es triste ver que muchos no están creyendo a la palabra de Dios y a las señales de la profecía que se están cumpliendo. Y en el día de hoy vamos a estar tratando las señales de la política mundial, conforme a la profecía bíblica que se han cumplido y las que se están cumpliendo. Que vemos que desde hace unos años atrás podemos nosotros ver que se está cumpliendo la profecía, viviendo en tiempo prestado. Es decir, que ya estamos prácticamente, según las profecías, estamos ya en tiempo extra. Sí, ya estamos viviendo tiempo extras. Y como el Señor dijo, que tardándose el esposo. Porque Amén. el Señor primero, cuando habló de la profecía de la venida y del arrebatamiento de la iglesia, dijo de la higuera, prended la parábola cuando ya sus ramas están tiernas, sabed que está a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces se cumplió la generación ya que el Señor profetizó de que el pueblo, la nación de Israel se convirtió nuevamente en nación, o el pueblo de Israel se convirtió en nación, y ya pasó esa generación. Pero también él dijo más adelante en la parábola de las vírgenes, tardándose el esposo. Amén. O sea que estamos viviendo un tiempo prestado. El Señor está dando tiempo para que nosotros nos afirmemos más lo que estamos en Cristo, y los que no están en Cristo, que vengan a Cristo, que se arrepientan, y muchos que se reconcilien, que sean descarriados, porque la profecía se cumplieron. Amén. Y el apóstol Pedro expresa algo muy interesante en una de las cartas, y es que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque es de conocimiento que el impío, el rebelde hacia Dios, pues dice que, bueno, nada ha cambiado, todo sigue igual. Sin embargo, hay una esperanza, hay unas profecías, hay palabras de Dios, las cuales se han de cumplir y debemos creer, debemos confiar en esta promesa. Y cuando hablamos de que estamos ya viviendo en tiempo prácticamente prestado, ya un tiempo que está prácticamente, según las señales, estamos en que en cualquier momento Cristo viene. No podemos ponerle una fecha, una hora, un día. Nunca caeríamos en ese error, como algunos han hecho en el pasado. Pero sí es bueno aprovechar estos tiempos para recordar las señales que la Biblia misma nos ha expresado, que hemos estudiado
tiempo atrás, pero que ahora estamos viendo cómo se siguen cumpliendo. Entonces, ciertamente ya el tiempo está cumplido y en cualquier momento el Señor pues levanta su iglesia. Amén. Y es algo que quiero resaltar, que muchos no están creyendo que lo que es el gobierno del anticristo, que no se ha manifestado porque la iglesia aún está aquí. Amén. Y como dijo la Biblia, que está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene. Y viendo lo que estamos viviendo en estos últimos días, la tecnología, ya la plataforma está preparada totalmente. Amén. Mire, a nosotros la humanidad ya no tienen controlado. De tal manera que muchos ignoran esto. Mire, está pasando algo, Héctor. Y ya ha ocurrido con varias personas y ha ocurrido varias veces. Que estamos hablando de un tema normal, usted y yo. Y al rato usted abre su teléfono y le sale el anuncio de lo que usted habló que necesitaba o que iba a comprar o que estaba buscando. Sin usted buscarlo. Amén. O sea que ya están escuchando todo lo que decimos. Ya no tienen controlado. Y la plataforma ya está preparada. Amén. Y en un programa anterior que hablamos del reseteo mundial, que ellos están esperando esa oportunidad para resetear el mundo y poner todos los sistemas a funcionar con una sola computadora donde se controle todo a través de un mismo sistema. Y esto se ha venido hablando, pero la gente no quiere creer. Y la gente cree que, muchos dicen, nunca ha pasado nada, estamos aquí, desde que los padres durmieron, no ha pasado nada y así seguiremos. Y un día el mundo será sorprendido con el Amén. arrebatamiento de la iglesia. Así es, mis hermanos, realmente debemos prestar atención. Y el Señor nos deja señales en su palabra. Y con esto de las señales podemos notar cómo aún en la antigüedad un mensaje profético, habían señales que se seguían para confirmar si era un mensaje de Dios, si era verdadero o no, si se cumplía aquello de que el profeta hablaba en nombre de Dios. Y vemos varios usos de señales cuando el hombre de Dios quería estar seguro también, hasta les pedía señales al Señor. O sea que es un uso muy frecuente en la Biblia. Pero para tocar solamente un ejemplo con relación a los cumplimientos de estos tiempos más recientes y llegando al Nuevo Testamento, recordamos este episodio cuando Juan el Bautista está preso y este hombre pues que vino a preparar el camino al Mesías tiene una preocupación y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? O sea, él quiere confirmar. Quizás Juan, estando cerca de la muerte, pues quiere estar tranquilo y saber si realmente Jesucristo es el Mesías prometido, conforme Dios había ya manifestado. Es interesante que Jesús no le contesta: dígale a Juan, sí, yo soy ese Mesías y punto. Sino que más bien les recuerda a Juan el Bautista algunas señales que como hombre de Dios, como judío, como israelita, él conocía perfectamente. Y esto se encuentra, por ejemplo, en Lucas capítulo 7. Gloria al Señor, Lucas 7. Capítulo 7, verso 22. Y Jesús, lo leo para que usted tenga el contexto completo. Dice por aquí: y los envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Estoy en Lucas 7:20. Él, en esa misma hora, voy a un versículo. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista.
Y respondiendo Jesús les dijo a esos hombres: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí vemos esta palabra, y que recientemente pudimos hurgar un poco en la palabra de Dios y encontrar en Isaías 35 con relación al rescate y el regreso a Sión, que ya el Señor había dicho en Isaías 35:4: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, Jesús no le dijo textualmente a Juan: yo soy, sino le recordó lo que Dios ya había dicho como señal. Cuando venga la salvación para Israel, la restauración de Sión, ¿qué iba a acontecer? Lo que Jesús le mandó a decir: cuéntenle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen. Se lo estoy parafraseando. Y vemos aquí, hermano, cómo cuando hablamos de los tiempos postreros, llevándolo a lo que tenemos en esta noche, este tema, cuando hablamos de las señales del tiempo del fin, debemos prestar atención, porque Dios nos está hablando por su misma palabra y nos recuerda que ya Él había dicho cuáles cosas iban a acontecer antes de su venida. Por lo tanto, iglesia, hay que estar alerta. Amén. Y podemos ver una de las primeras señales que vamos a tratar hoy, las señales de la política mundial. Amén. La profecía nos ha dado un patrón de lo que será la política mundial en los últimos tiempos, la geopolítica, cómo se va a manejar el mundo. Y vemos cuál es el propósito y el proyecto que lleva la humanidad, que lleva el mundo, y es a un solo gobierno, donde hay unas ciertas reglas que ellos quieren establecer en todo el mundo. Y los países que no se acoplan a ese sistema, esas organizaciones que ellos quieren formar, entonces ellos lo aíslan y lo ponen a pasar trabajo. Y vemos que se está trabajando mucho con lo que es la globalización, con el enfoque hacia un solo gobierno. Y este gobierno también, Israel es podríamos decir, es la señal principal. Una pieza clave. Clave en lo que es el restablecimiento del Estado de Israel. Y la cita que nosotros leímos ahí en Zacarías 12:2, donde el Señor habló de Israel en los postreros tiempos, lo que va a pasar con Israel. Y sabemos y vemos cómo el mundo, las naciones de alrededor están en contra de Israel, cómo las naciones de alrededor no quieren saber de Israel, y vemos cómo amenazan a Israel. Incluso habla de Rusia, ahí en Ezequiel, donde vamos a leer ahora en breve minuto, Ezequiel 38 habla. Vemos también Irán. Irán se ha propuesto crear armas nucleares y el principal objetivo de ellos, ¿usted sabe cuál es? Borrar a Israel del mapa. Amén. Ese es el objetivo de ellos. Pero sabemos que Dios tiene su plan y su propósito con Israel. Pero ahí en Ezequiel nos habla de que el Señor profetizó a través de Ezequiel y habló de Gog, de Magog, refiriéndose a Rusia, refiriéndose a esta nación que incluso apoya las naciones que están en contra de Israel. Ellos lo apoyan y le mandan armamento para que ellos se preparen y luchen contra Israel. Amén, hermanos. Esa señal que estamos viendo cumpliéndose en estos tiempos, donde quiera que usted vea un titular, un periódico por las redes, un periódico virtual o físico, y menciona acontecimientos en Israel, preste la atención, porque realmente es como un reloj profético
que como iglesia debemos estar atentos, no para ponerle hora ni fecha al Señor, no, es para ver cumplidas las señales de los tiempos postreros. Y esta parte que Noé menciona acerca de el sitio a Israel. Miren, ahora mismo con lo que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania, estamos aprendiendo un poquito, aquellos que nunca hemos visto estos casos en nuestras vidas, cortas vidas que llevamos, pero vemos cómo Rusia está haciendo un cerco en todo alrededor de Ucrania, y se ve en el mapa como hay un anillo creado para generar presión, bloqueo, que es lo que llamamos un sitio, y que no es algo nuevo. En la Biblia habla como mismo Israel, cuando pecaba contra Dios y Dios traía juicio, era sitiada la ciudad, de modo que nada podía ni entrar ni salir, y era un total caos, hambre, necesidades que se daban en esos casos. Y con este conflicto, Noé, de Rusia y Ucrania, escuche bien, hermano, Israel está tranquilo con este conflicto. Está hablando algunos países, que Suecia, que Suiza, que ya Polonia, que están rompiendo el silencio con relación a esta invasión de Rusia a Ucrania. Pero el principal aliado, escúchelo bien o para mal, el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿sabe usted quién es? Israel. Israel es el principal aliado de Estados Unidos. Y si esta guerra que no ha terminado, llevan 24 días, si las cosas se encrudecen, se acalora más el conflicto y se desata una tercera guerra mundial, hermanos, Israel tiene que prepararse, porque el objetivo más cercano que pueda dolerle a Estados Unidos se llama Israel, como su aliado estratégico en el Medio Oriente. Y lo digo así de modo genérico, pero para que veamos cómo se cumplirán, se están cumpliendo las profecías bíblicas, significa que si el conflicto se va a mayores, desde Israel se puede atacar a Rusia de manera más efectiva. Pero entonces Rusia sabe que Israel es un aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, puede lanzar un ataque, un sitio. Y no solamente habla de Rusia, como Noé mencionó. Hermanos, ciudades, potencias del mundo se van a alinear, se van a unir para rodear a Israel con el plan de atacarlo, destruirlo. Pero ya la Biblia dice que eso no va a acontecer. Dios no lo va a permitir. Amén. Gloria a Dios. Y aún la fuerza que Rusia muestra ahora mismo, con toda tecnología, armamento que intimida, a la hora que le toque afilar cañones hacia Israel, que sepa Rusia que lamentablemente no logrará su objetivo, ni tampoco Irán. ¿Y sabe qué, Noé? Los ministros de Irán, el ministro de Irán está haciendo cumbre con Putin. También el de China, están unificándose. O sea que, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, nos menciona de una nación del norte amenazadora. Y dígame usted, ¿quién está amenazando a quién ahora mismo? ¿Es Rusia? ¿Que está amenazando ahora mismo o está invadiendo a Ucrania? O dice Zelensky de Ucrania, si hoy es contra nosotros, mañana contra quién será. O sea que él está en lo cierto. Y como iglesia estemos atentos, porque la palabra se va cumpliendo. Y vemos cómo es posible, las razones que tendría Rusia para ir contra Israel, las razones que tendría Irán, que tendría China, tiene que ver con la amistad con Estados Unidos y la alianza políticamente hablando que tienen. Amén. Y vemos que la Biblia profetiza. Y cuando vemos cómo está Rusia,
y muchos países incluso no han intervenido en cuanto a este conflicto, porque sabemos o saben la preparación armamentística que tiene Rusia. Rusia está preparado en armas hasta nucleares. Y todos los países, muchos hablan, pero ninguno saca el frente y dice vamos a luchar. Y la Biblia habla, y Ezequiel profetizó en Ezequiel 38, donde habló en el versículo 2 de esa nación que se iba a levantar. Y vemos que China también está a favor de Rusia. Amén. Apoya a Rusia. Y cuando vemos que se está armando todo esto, vemos la profecía de Israel que se está cumpliendo, lo que habla la Biblia, de cómo las naciones se van a juntar todas contra Israel. Como usted dijo ahorita, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente es Israel. Pero también usted sabe que la mayoría de esas naciones están en contra de Israel. Amén. El mismo Satanás ha levantado al mundo en contra de Israel y vemos cómo se habla mal de ellos. Y en Apocalipsis habla Juan que escuchó el número del ejército, de uno de los ejércitos que se va a levantar contra Israel, y era un ejército de 200 millones. Y ya hemos escuchado cómo está preparada China en cuanto al ejército y de cuánto es el ejército. Y compagina con lo que dice la Biblia también. Eso está en Apocalipsis 9:13 en adelante al 16, y Apocalipsis 16:12 al 13 también habla de ese ejército que se va a levantar en los postreros días y va a sitiar a Jerusalén, va a sitiar a Israel. Y cuando vemos esto, entonces vemos que la profecía, que la Biblia no miente y que esto se va a cumplir. Y vemos como ya este anillo está formado de lo que la Biblia habla de Rusia, de China y esas naciones, Irán, que están alrededor de Israel, todos esos, los palestinos que están alrededor también, que un día se levantarán contra ellos. Ellos están levantados ahora mismo, pero no tienen la fuerza para hacerle frente. Pero cuando tengan el apoyo de estas naciones poderosas, entonces van a hacerle frente. Y habla la profecía también que se va a abrir el camino donde el río Éufrates se va a secar para dar paso a ese ejército que va a ir a pelear contra Jerusalén. Amén, amén, hermano, interesante. Y eso que usted menciona ahí de río que se va a secar para atacar y abrir un camino para descender. Escuchaba un estratega de guerra de otro país analizando lo que Rusia ha hecho, y es debido a que incluso el tiempo que escogieron para atacar Ucrania es un tiempo donde el clima les favorece, ya que hay mucho terreno que tiende a ser pantanoso, que los tanques no pueden avanzar, y ahora como está en tiempo de frío, está congelado y pueden avanzar de manera más rápida. O sea, hermanos, que vemos que la Biblia habla de que algo parecido, un río se va a secar para que esa nación, a través de esa cuenca seca, tenga cancha abierta para penetrar. Entonces, hermano, vemos cómo la palabra de Dios veraz y cómo se cumple, y aún se adelanta a los tiempos. Quizás esos estrategas de hoy pensarán que es algo nuevo, pero ya la Biblia habla de eso. Y ese tema de que las naciones árabes se van a sentir animadas a atacar a Israel porque están unificadas, hermano, no será la primera vez. Ya pueblos se han unido para ir en contra de Israel. Y usted sabe, cuando esos se unen en grupo, creen que van de robo, creen que van fácil, pero lo importante es que Dios está del otro lado. Ahora, no quiero decir, hermano, que Israel no va a padecer. Siendo coherente con la palabra de Dios, Israel pasará por tiempo de angustia. Angustia a tal manera que los llevará a ellos a clamar a su Dios, a volverse de todo corazón hacia su Dios. Escúchelo bien. Aunque la sitien, aunque la amenacen e intenten eliminarla, a Israel, borrarla, no va a pasar. Dios no lo va a permitir. Pero de que Israel pasará por angustia, por sufrimientos, hermanos, la Biblia dice que sí, que va a pasar. Para que mañana usted no se acuerde de mí o de nosotros y diga, mira, está Israel siendo atacado. Tranquilo. La palabra habla de que habrá angustia.
Israel, en otras palabras, hermano, pasará por la gran tribulación. Y que la gran tribulación es el cumplimiento profético de la semana 70, donde Dios va a trabajar directamente con su pueblo Israel. El mundo entero va a estar en angustia, pero el principal plan de Dios es trabajar con su pueblo para que se vuelva a Él, hasta que ellos reconozcan que han pecado y busquen a Dios en su angustia. Y dice más, dice que la mitad del pueblo será tomado y que van a ser saqueadas las casas y van a acontecer unas cuantas cosas que será de angustia. Entonces, cuando ellos estén en su mayor angustia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre con poder y gran gloria, y lo va a salvar y lo va a restaurar y va a completar todas esas profecías que falta por cumplirse. Pero vemos cómo el plan profético que Dios tiene se va haciendo realidad delante de nuestros ojos. Y por eso que nosotros hoy alertamos a la persona y le decimos que debemos buscar a Dios, porque estamos viviendo tiempo prestado. Estamos viendo guerras, rumores de guerras, hambre, peste, y todas estas cosas serán principios de dolores, pero muchos no creen a esa palabra. Incluso uno muchas veces ve piedra hablando impíos que dicen de verdad que la Biblia se está cumpliendo. No sé si usted escuchó a David Ortiz hace unos días. Me sorprendió el hombre. Me sorprendió. Él dice, hermano, él le dijo a los periodistas, como este mundo va, como estamos nosotros, Dios nos puede estar contento. Dios, él entiende que realmente el castigo para esta humanidad tiene que venir debido a la actitud del hombre hacia Dios, hacia el prójimo en estos tiempos, ¿no? Y con esta parte de esta señal que estamos viendo, que estamos ya en tiempo prestado prácticamente, pues estamos tocando políticamente los eventos que están aconteciendo. Y otro escenario que podemos ver es con el tema de la coalición de naciones, de países, y vemos cómo existe lo que es la Unión Europea. Actualmente Ucrania quiere también ingresar a la Unión Europea para poder hacer frente a lo que están viviendo ahora con la guerra. También existe la OTAN, organizaciones que se han creado con propósitos en común para protegerse el uno al otro, para mantener acuerdos de paz y así por el estilo. Sin embargo, nos damos cuenta cómo estas coaliciones, y cuando la Biblia habla de naciones que se unen para sitiar a Israel, no es que cada uno va a ir por su cuenta, sino que simplemente con decir hoy en día, por ejemplo, la OTAN, se van a reunir, creo que mañana o hoy están reunidos para tocar el tema de Ucrania. Son como 30 países que componen la OTAN. Entonces, estos países se están reuniendo para tomar medidas contra Rusia, y así mismo lo harán en aquel momento contra cualquier nación que ellos quieran. Pero la nación que está en la Biblia, que nos habla que va a ser sitiada y que van a intentar atacarla y borrarla, es Israel. Por eso, hermanos, debemos prestar atención a lo que es el ambiente político a nivel mundial, que se refiere a las naciones, a las uniones de presidentes, de líderes mundiales que toman decisiones. O sea que debemos, hermanos, ver la palabra de Dios cumpliéndose. Y así como se cumplen estas, también se cumplirán las promesas que estamos esperando, y que es que la iglesia de Cristo sea levantada de esta tierra. Amén. Y para concluir esa primera parte del tema ahí, guerras y rumores de guerras. Últimamente, en los últimos años, cuando hablábamos de guerras y rumores de guerra, ¿dónde pensábamos? Medio Oriente. Medio Oriente, Palestina, Israel solamente. Mira cómo ha sorprendido esta guerra ya más cerca. Amén. Y así van a ir ocurriendo, porque la palabra de Dios no queda. Y déjeme decirle algo. Yo dudaba que en estos tiempos así ya tan avanzados, sí, que un país se ensañara contra otro y fuera con su fuerza y su furia y atacara. Yo no me imaginaba eso, pero lo estamos viendo, hermanos, y el drama humano que se vive allá. Realmente es un tiempo difícil, y lo que nos deja también un mensaje es
que la Biblia se ha de cumplir. Una de las principales señales, guerras y rumores de guerra que el Señor Jesús habló que iba a acontecer en los últimos tiempos, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos, y seguirán ocurriendo eventos de guerra de países que se pelearán uno con otro. Nosotros debemos tenerlo presente y entender que estamos viviendo tiempos finales. Vemos como los precios van cada día, la inflación en todo el mundo, y cada día se complica más. Amén. Y el Señor dijo que eso iba a acontecer y que no nos podía sorprender, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Hay cristianos que dicen o que oran para que el Señor baje los precios. Vamos a orar para que el Señor nos supla mientras estemos aquí. Y aunque, como dijo Habacuc, si no nos suple, mantenernos firmes en Él, creyendo en Él siempre, que Él es fiel. Amén. A veces tenemos tiempo que no ayunamos. Bien, mis hermanos, realmente el sábado pasado también tocamos algunos aspectos de las consecuencias que esta guerra en Ucrania y Rusia pues ya está trayendo al mundo, y traíamos a colación ese punto. La Biblia habla de encarecimiento de los alimentos para los tiempos finales como parte de los juicios, y hablaba o hay un verso que habla de 2 libras de trigo por un denario. Hermanos, un denario representa el salario de una persona, de un obrero, hablando en el tiempo bíblico, el salario de un obrero durante un día entero. Es decir, que trabajando el día entero apenas pues compraría 2 libras de trigo. O sea que llevándolo al tiempo actual, Y en dominicano, 2 libras de arroz. sería que usted prácticamente trabajaría todo el día para poder suplir una comida prácticamente para su familia. Que en esta noche hacemos una pausa. Vamos a continuar con más del contenido el próximo sábado, si Dios lo permite, a la misma hora.